Fue por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Como recordábamos anteriormente, desde el capítulo 13, es importante antes de comenzar en el capítulo 16, es recordar que desde el capítulo 13 al 17, todo esto sucede en el aposento alto. Ahí es donde recordemos que Jesús llega, se preparan para la Pascua, que Jesús le lava los pies, toman la Santa Cena, la última cena con sus discípulos, y cuando Judas, eh, eh, Jesús declara que Judas era el que como el que lo iba a entregar, Judas sale rápido, y ahí se quedó con los otros 11. Y Judas salió. Todo esto ocurre en esa como en esa noche. Y como Jesús era su última noche con sus discípulos y él ya sabía lo que iba a pasar, es que empieza a dedicar, es como un intensivo de enseñanza, de compartir, de intimidad con sus discípulos, de amor, compartir cosas cotidianas como la mesa, como nosotros hicimos el domingo, partiendo el pan, sirviéndonos. Y Jesús, aprovechando ese último tiempito para estar con ellos y compartir ya sus últimas enseñanzas. Y todos estos capítulos que hemos ido viendo, del 13 al 17, que es el que viene el próximo miércoles, está en esta, como en esta línea de tiempo, por decirlo de alguna manera. Y por eso el capítulo 16 comienza diciendo así en el versículo 1: estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. Otras versiones dice se escandalicen, se asusten. Entonces yo me hacía esta pregunta: ¿qué cosa? Entonces no puedo entrar al capítulo 16 sin hacer un poquito de una pincelada, o refrescar nuestra memoria de lo que dice estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las del capítulo 15 que el pastor no explicó en el estudio anterior. Y como han pasado un par de miércoles, los quería hacer un punteo rápido de las cosas, de estas cosas que nos ha hablado Jesús para que nosotros no tengamos tropiezos, sus discípulos y nosotros hoy en día. Entonces yo decía, ¿qué cosas? Primero, en el capítulo 15 nosotros encontramos que Dios es quien nos eligió desde el principio para ciertas cosas. Primero, para que tengamos comunión, una comunión. ¿Se acuerdan que ahí está la historia de la vid y el pámpano? Eh, Esa es como la enseñanza, que podamos tener una comunión constante con el Padre, para que de esa manera nosotros seamos capaces de llevar fruto. Porque si, eh, ¿cómo nosotros logramos conocer al Padre? Por medio de esta intimidad, de esta unión, como el pámpano y la vid, es que nosotros llegaremos a ser capaces de conocer la voluntad de Dios. Y si nosotros tenemos esta intimidad, conocemos al Padre, somos capaces de conocer su voluntad, por consiguiente, nosotros vamos a pedir en su voluntad. Y si nosotros pedimos en la voluntad del Dios porque lo conocemos, porque tenemos esta intimidad con el Padre, está garantizado que vamos a recibir lo que pedimos. Y uno se puede hacer la pregunta, ¿y cuál es su voluntad? Y ahí en el capítulo 15, Jesús le deja claro a sus discípulos que la voluntad del Padre es que nos amemos los unos a los otros. Y por lo general llegamos hasta ahí, pero es clave lo que dice a continuación: ¿cómo Jesús nos ama? Que nos amemos los unos a los otros, ok, pero tiene una condición. ¿Cómo? Como Jesús nos amó a nosotros. Entonces, esa es la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros pedimos nuestra oración en esa dirección, eh, en base al amor, en amarnos los unos a los otros, así como Jesús nos ama a cada uno de nosotros, vamos a recibir esas peticiones, porque están dentro de la voluntad del Padre. Y por lo general, cuando nosotros vivimos de esta manera, es que Jesús le advierte también a sus discípulos que como el mundo rechazó a Jesús, rechaza a Dios, también nosotros vamos a
sufrir también rechazo del mundo, porque si a Dios lo rechazaron, a nosotros que somos sus hijos, que somos seguidores de Cristo, también vamos a ser rechazados también por el mundo. ¿Y el mundo por qué nos rechaza? Es porque Jesús fue quien nos eligió de entre el mundo. Está en el capítulo 15. Entonces Jesús nos elige a nosotros de entre el mundo y como somos elegidos de Dios, el mundo también nos rechaza a nosotros por ser hijos de Dios también. Y como elegidos de Dios, como hijos de Dios, creyentes, cristianos, convertidos, regenerados, transformados, es que nosotros debemos ser capaces de dar este testimonio, una vida transformada con Cristo, una persona que tiene a Dios en su vida por medio del Espíritu Santo, no puede vivir como las personas que viven en el mundo. Hay una diferencia. Y de eso se trata el vivir una vida de testimonio. Y si nosotros llevamos una vida de testimonio, eh, lo más parecida a la vida de Jesús, eh, por medio de su Espíritu Santo, ¿es eso posible? Nosotros damos testimonio y gloria al Hijo por medio de su Santo Espíritu. Así que nosotros somos elegidos para tener una comunión íntima con el Padre y de esta manera conocerle y vivir en su voluntad. Entonces, ya entrando en el capítulo, y estas cosas fueron escritas para que nosotros no tengamos tropiezo. ¿Por qué? Porque vamos a tener esta intimidad con el Padre, vamos a tener esta comunión con el Padre, conocer la voluntad del Padre y todas las bendiciones y todos los beneficios que eso lleva de tener una cercanía con el Señor, orando, pidiendo en su voluntad, para que no hayamos tropiezo. Y ahora entramos en este capítulo 16. Dice así en el versículo 1 al 4, y vamos a ir caminando a lo largo de este capítulo y recordando o sacando alguna enseñanza y en el fondo conociendo más a Jesús, a la persona de Jesucristo, para cuando alguien nos pregunta acerca de Jesús, yo pueda decir, si yo conozco a Jesús, Jesús es así, y tenga algo que decir de Jesús, algo verdadero. Y aquí está su palabra. Entonces, avancemos en este capítulo 16. Dice así en el versículo 1 al 4 del capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no caigamos. Eh, os expulsarán de las sinagogas. Jesús le está advirtiendo estas cosas que van a pasar para que ellos no tropiecen, no caigan, no se escandalicen, si no estén preparados. Jesús les advierte de esto, le dice, los expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Mírele, Jesús está haciendo ya más claro. Y recuerden que estamos en las últimas horas de que Jesús sea arrestado, juzgado y crucificado. Le dice que muchos van a intentar matarlos y esas personas van a pensar que ellos están haciendo la voluntad de Dios. Y el versículo 3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice Jesús. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces, una de las cosas que Jesús está haciendo en esto, en estas palabras, en estos primeros 4 versículos, es advertirle a sus discípulos de lo que va a pasar, para que cuando pase, ellos estén preparados y se acuerden y digan, pero si Jesús me dijo esto, ¿qué iba a pasar? Jesús me lo advirtió, entonces tengo que estar tranquilo, porque Jesús los preservó a ellos y nos preserva a nosotros hoy en día. Porque como veíamos capítulos anteriores, creo que era el capítulo 13, Jesucristo se identifica a sí mismo como buen pastor, porque Él es quien nos preserva a lo largo de nuestra vida. Él nunca nos abandona, porque cuando Él se va, Él también envía al Espíritu Santo para que continúe con nosotros. Sus palabras son para que no nos perdamos, no tropecemos
y no terminemos cayendo producto de cosas que no sabemos, cosas que no esperamos. Dios nos advierte, Dios preserva a sus hijos también de esta manera, porque el mundo desde siempre ha actuado en contra de Dios, desde el principio. Se revela a todo lo que es de Dios, porque no conoce a Dios ni tampoco a Jesús. Por esto es que nosotros, los hijos de Dios, es que estamos llamados a vivir para glorificar al Padre haciendo su voluntad, testificando, misionando, eh, evangelizando. Y muchas veces uno tiene una idea de que misionar es ir a otro país, a otra ciudad, y es así también, es así. Pero también de repente se nos olvida que nosotros debemos de misionar o evangelizar en el tiempo, porque hay generaciones que están naciendo aquí en Talcahuano, que tienen 3 años, 5 años, que quizás van en un par de años más, van a crecer y no van a conocer a Dios, y a ellos también hay que llegar con el mensaje, con la palabra, eh, en todo tiempo y en todo lugar. Debemos ser capaces de llevar y dar testimonio de Jesucristo, de nuestro amado Salvador. Porque es en la palabra de Dios, en quien nosotros hallaremos paz. Cuando todas estas cosas sobrevengan, que les iban a venir a sus discípulos, que primero lo iban a expulsar, iban a ser rechazados por sus propios hermanos, por sus propios compatriotas, quizás por su propia familia iban a ser expulsados, rechazados, al punto incluso de que muchos iban a intentar matarlos. Cuando todas estas cosas pasen, es en su palabra en quien nosotros hallaremos paz. Por eso es que dice, os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora, y dice que, y la hora es, os acordemos de lo que Jesús les había dicho. Nosotros tenemos su palabra. ¿Cuál es nuestra forma de acordarnos de lo que Jesús nos dejó en su palabra? Y allí nosotros lo tenemos. Y está escrito para que nosotros tengamos paz también en aquellos momentos difíciles de tribulación, de angustia, y podamos alcanzar la paz. La paz. Es importante porque la paz nos va a acompañar también a lo largo del capítulo 16. Comenzamos eh, hablando también de paz del principio y vamos a terminar hablando de paz al final. En los versículos del 5 al 7 continúa diciendo así: pero ahora voy al quien me envió, al Padre, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Esta pregunta, esto ya se lo había dicho creo que en el capítulo 14, si no me equivoco, eh, le había hecho esta pregunta, y es cuando Pedro le dice, pero ¿a dónde vas? Y yo no te puedo seguir, yo voy hasta la muerte contigo, daría mi vida por ti. Y ahí es cuando Jesús le dice, oye, cuando cante el gallo me negarás 3 veces. En esa ocasión, un poquito en la misma conversación le había dicho esto, y Jesús aquí le pregunta y le dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Nadie me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, porque Jesús le hace ver que a donde Él se va a separar de los discípulos, y a donde Él va, no lo pueden seguir. Y esto obviamente causó tristeza en el corazón de sus discípulos, quienes los amaban. Pero Jesús continúa diciendo así, pero yo os digo la verdad. Jesús siempre dice la verdad. Y Jesús les dice, os conviene que yo me vaya. Esto es verdad. Nos conviene que Jesús se vaya, porque si no me fuera, y aquí aparece la acción del Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, si yo me voy, lo enviaré. Y nos conviene, porque Jesucristo habla, dice verdad. Entonces, ellos estaban con tristeza, tenían pena porque no, quizás no lo entendían muy claramente a qué se refería Jesús, pero Jesús ve su tristeza,
y claramente los quiere consolar y les dice que no se entristezcan, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya yo les voy a enviar al consolador. Para ellos estas palabras quizás, para algunos quizás no tenían mucho sentido, no lo podían entender, pero con el paso del tiempo y de los eventos, eh, todo cobra sentido y todo se une y claramente lo que Jesús decía era verdad. Entonces Jesús aquí está intentando también consolar la tristeza provocada por la separación, pero que en sus promesas, en esta promesa y en todas las promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, hallamos consuelo. El mismo hecho de que Jesús volverá. Debe ser un tremendo consuelo para nuestras vidas saber que Jesús viene a nuestro encuentro, viene por nosotros. Eso debe también llevarnos a encontrar consuelo en los momentos de aflicción. Su palabra, esta promesa y todo el Evangelio, todas sus enseñanzas son verdad porque Jesús siempre habla verdad. Si nos preguntan de Jesús, nosotros podemos decir que Jesús habla siempre verdad. En Él no hay mentira. Y Él es quien envía al Consolador, el Espíritu Santo, que es dado por Jesucristo para nuestra conveniencia, para nuestra bendición, es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y hoy en día nosotros podemos dar testimonio de la bendición que es disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Versículos 8 al 11. Jesús continúa hablando con sus discípulos y les dice, refiriéndose al Consolador, al Espíritu Santo, les dice, y cuando Él venga, convencerá de pecado. Por eso nos conviene, porque convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? El versículo 9 dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Por eso el hombre es condenado desde el principio. El hombre no se condena a medida que va creciendo, va haciendo maldades, travesuras, cosas malas, y se va condenando. La palabra dice que desde el principio el hombre ha sido condenado. ¿Por cuánto? No buscan ni creen en Dios. Por eso esa es la labor del Espíritu Santo. Convence de pecado. De justicia, el versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo es hasta Satanás, quien, quien está en el mundo haciendo eh, sus, sus malas acciones, influenciando y buscando eh, confundir, destruir lo que Dios hace, pero no lo logra, no lo puede hacer porque Dios es soberano, omnipotente, y Él hace su voluntad y no hay nadie quien pueda evitarlo. Entonces, ¿por qué nos conviene? Primero, porque convence de pecado. O como lo leíamos antes, porque el ser humano no cree en Dios. No cree en Dios, no le cree a Dios, y eso ya es pecado. Porque Dios habla verdad. De justicia, porque Jesús va al Padre, porque es inocente, Él no es condenado, Él no va al fuego eterno. Jesús va al Padre porque Él es inocente. Él va a ser crucificado, todos sabemos que es por nuestros pecados, eh, y ahí es donde se produce esta contradicción de pecadores. El santo juzgado por los pecadores, todo lo contrario, como el mundo al revés. Pero se va a hacer justicia porque Jesús va al Padre, porque Él es inocente. Él toma nuestro lugar, pero Él llevó una vida perfecta y santa. Y de juicio, porque Satanás ya fue condenado, Él es el culpable. Él se rebeló eh, y hay juicio para Él. Y ya fue condenado. ¿Qué otras cosas hace el Espíritu Santo? Podemos ver en la palabra de Dios. El Espíritu Santo regenera, habita, no regenera al pecador, lo transforma, lo cambia una nueva criatura,
habita en el creyente, en el Hijo de Dios, lo guía, le enseña, lo capacita para hacer la voluntad de Dios con dones, con talento, lo santifica, lo santifica en este proceso del creyente. Intercede también por nosotros. Cuando no sabemos qué decir, no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Nos sella, es nuestra garantía, es nuestro como nuestra señal, nuestra marca de ser hijos de Dios. Nos da dones y todo aquello. Nos conviene. Claramente nos conviene que el Consolador, que el Espíritu Santo sea enviado por Jesucristo. Y esto nosotros lo vamos confirmando a medida con el tiempo, los discípulos, y hoy en día para nosotros es una certeza. Continúa diciendo Jesús a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros. Lleva hablando con ellos, me imagino que sus discípulos están ahí calladitos, escuchando, haciéndose preguntas, ¿qué quiso decir? No, mira, quiso decir esto, hablando, escuchándolo, eh, Jesús contestando sus dudas, y por eso es que aquí ya les continúa diciendo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, haciendo alusión de que no las pueden entender, no tienen la capacidad, porque el Espíritu Santo aún no iba a ser enviado, porque Jesús estaba allí con ellos. Tenía que irse a este lugar donde ellos no lo podían seguir para que enviara al Espíritu Santo. Entonces le dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él es una de las labores del Espíritu Santo. Él nos guía a su palabra, a su verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dios del Hijo, de lo que Él oyere, Él nos lo hará saber. Y os hará saber las cosas que habrán también de venir. Hay muchas profecías que se han escrito y se disciernen. Las cosas espirituales se disciernen con el Espíritu. Para el mundo son locura, pero las cosas espirituales es necesario discernirlas con el Espíritu Santo. Entonces, Él nos hará también saber estas cosas. El versículo 14 continúa diciendo, Él me glorificará, el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, el Consolador. Entonces, el Espíritu Santo hoy en día a nosotros es quien nos da el entendimiento y la guía para entender la verdad. Y esto, como sale ahí, es un proceso, va de menos a más. Uno al principio parte aprendiendo, como se dice, los rudimentos de la fe, la salvación es por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe, nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos aprendiendo. Y eso nos lleva a otra enseñanza, somos probados y eso nos lleva a otra enseñanza y vamos creciendo. Hay enseñanzas que no las podemos aprender desde el primer día. Dios es como todo, es como todo. Cuando nosotros vamos al colegio no nos enseñan en primero básico a derivar o a integrar. Eh, Partimos primero conociendo los números, sumar y restar, para después enseñarnos multiplicar y dividir. El proceso de enseñanza es similar también en la vida del cristiano. Partimos aprendiendo algunas enseñanzas eh, primeras, las ponemos en práctica, aprobamos y seguimos con otras un poco más profundas, aprobamos y vamos avanzando. Y esa es nuestra vida de santificación. Y esta es la labor que hace el Espíritu Santo. Por eso nos conviene, les decía Jesús, porque Él nos va a guiar a toda esta verdad y que es un proceso. El Espíritu Santo también hace en nosotros que nos lleva a glorificar a Cristo, porque Él es quien nos revela su palabra, la palabra de Dios, que viene de Dios. El Espíritu Santo es que convence de pecado y por la fe que viene del oír su palabra,
que nos guía el Espíritu Santo, es que nosotros eh, alcanzamos esta fe para salvación. Y cuando nosotros vivimos de esta manera, nosotros glorificamos a Cristo por medio de nuestras vidas. Y eso es testimonio. Y el testimonio a nosotros, un buen testimonio nos confirma. ¿Cómo se produce? ¿Cómo es un buen testimonio? Una vida llena del fruto del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis, dice su palabra. Un hijo de Dios debe alcanzar, y no es instantáneo, es un proceso, es como lo que decíamos, un proceso de que nosotros alcanzamos una vida de templanza, de mansedumbre, de bondad, nos vamos despojando del viejo hombre, nos vamos revistiendo de esta nueva vestidura, vamos viviendo en santidad, vamos dando pasos de madurez. Todo este testimonio produce en nosotros, primero, convicción y seguridad de nuestra salvación. Convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y seguridad de que somos sus hijos. Somos sus hijos y estamos seguros en su mano de que eh, Él nos salva, Él nos llama. Entonces, avanzando, avanzando. Y aquí Jesús le habla eh, con alegorías, que ellos quedan un poco quizá sorprendidos, quizá con un signo de interrogación, pero les cuenta esto, porque todo lo que habíamos visto lo está preparando para el momento en que él tenga que partir. Por eso Jesús les dice aquí, todavía parece como una adivinanza, pero tiene mucho sentido. Dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Lo voy a volver a leer, dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros. No le preguntaron a Jesús, hablaban entre ellos y se decían, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían, pues, eso hablaban entre ellos, me imagino, así como, oye, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle, lo veía inquieto, reconoce que les querían hacer esta pregunta y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces, Jesús, sabiendo lo que venía, lo que iba a suceder, es que le habla con alegorías a sus discípulos. Y hablar con alegoría o en parábola también tiene un propósito, pero no lo vamos a mencionar aquí, pero en parte también es para que se cumpla la escritura, entre otras cosas. Eh, Le habla con alegorías a sus discípulos. Entonces, hace referencia a que en un poco de tiempo estarían sin verlo. Esto es porque iba a ser arrestado, se lo iban a llevar, lo iban a crucificar y él iba a morir. Entonces él está, y entre su muerte y su resurrección, no le iban a ver. A esto Jesús estaba haciendo mención a que por un poco de tiempo no lo iban a ver. Estarían sin verlo. Pero que en otro poco de tiempo después le verían resucitar, se iba a ir y iba a resucitar, iba a ir al Padre. Entonces, recordemos que Juan, todo lo que registra, lo que escribió en su evangelio, lo escribía con el propósito para que sus lectores creyeran que Jesús, primero, era el Hijo de Dios y que creyendo, sus lectores también tuvieran vida en el nombre de Jesús. Ese era el propósito. Entonces, Juan escribe estas palabras de Jesús
para que cuando sucediera, bueno, esto lo escribió después que sucedieron todas estas cosas. Él eh, 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 escribe su historia de lo sucedido desde su visión, desde su punto. Entonces, él escribe estas cosas para que nosotros primero creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en él, nosotros podamos tener vida en el nombre de Jesús. Entonces, él escribió estas cosas porque él anunció su muerte antes de que sucediera. Y esto para sus lectores, obviamente, iba a aumentar su fe. El versículo 20 al 24 continúa diciendo, Jesús les dice, de cierto os digo. Esta era una expresión muy judía. Se repite mucho en la Biblia, nosotros la leemos muchas veces. Y hace mención para que los discípulos pongan atención. Era la forma de, como nosotros subrayamos, destacamos con destacador, ponemos negrita y le damos un énfasis a la palabra. Esta era la forma de aquel entonces en la cultura judía. De cierto os digo, pongan atención. Dice así, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Nosotros sabemos que está hablando de su muerte, y yo pienso en los discípulos que ellos no tenían idea de lo que iba a pasar. Yo creo que ellos estaban ahí con un cuello de colgado, no sabían nada, no entendían nada, pero cuando se cumpliera, ellos iban a entender todo, porque estas cosas Jesús se las estaba diciendo para que ellos no tropezaran, no cayeran, no se escandalizaran. ¿Recuerdan el versículo 1? O por ahí, al principio del capítulo 16. Estas cosas se las dice para esto. Entonces, pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Obvio, porque iba a resucitar. Pero ellos no lo sabían. Por eso al principio era natural estar triste, tener dolor, llorar, lamentarse. Pero esa tristeza sería cambiada en gozo. Y aquí Jesús ocupa el ejemplo de la mujer cuando va a dar a la luz, que tiene dolores, y el versículo continúa diciendo, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que hay, que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, nadie se los va a arrebatar. En aquel día, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, pongan atención, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. De eso hablábamos en el capítulo 15. ¿De qué estaba hablando Juan? ¿O de qué hablaba Jesús? De que nos amemos los unos a los otros. A eso está haciendo mención. Os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el verdadero gozo? Tener esta comunión, esta intimidad con el Padre. Allí se encuentra el verdadero gozo. Ese gozo que aún en la aflicción, aún en la tribulación, yo puedo sentir el gozo del Señor. Aún en los tiempos difíciles. Aún cuando, eh, aún cuando las cosas no se ven bien, uno puede tener el gozo. Y eso es pedir en la voluntad de Dios. Entonces, primero, cuando estas cosas suceden, que los discípulos no sabían que iban a pasar, pero cuando suceda, el mundo celebrará su muerte, la muerte de Jesús. Los judíos estaban felices, los romanos, todos descansaban. Satanás y su imperio pensaban que se habían salido con la suya, pero no, claramente no era así. Jesús lo anunció, era parte del plan, porque Dios es soberano y hace lo que dice. Entonces, el mundo puede celebrar su muerte, estar feliz, porque lo rechazó y se sigue oponiendo a Dios. Y los discípulos que estaban tristes, se lamentaban su muerte, eh, porque ya no iba a estar más, a la hora que ellos vieran que su Salvador había resucitado, esa tristeza se convertiría
en un gozo que es sumamente mayor que toda la tristeza o pena que hayan sentido anteriormente. Y este gozo será permanente, nadie se los podrá arrebatar. El gozo que da Cristo es eterno. En comparación con la alegría pasajera momentánea que el mundo ofrece, no hay por dónde perderse. No hay por dónde perderse. Todo lo que este mundo ofrece eh, perece, es temporal, pero todo lo que Jesús ofrece es eterno, es eterno. Entonces, todas estas cosas que nosotros ahora ya tenemos como la historia completa de los eventos de aquí del capítulo 16, es que nosotros podemos eh, llevar esta vida de gozo, porque sabemos que Jesús cumplió y cumplirá y regresará. Y nosotros podemos entonces acercarnos al Padre por medio de Jesús, porque dice que hasta aquí nada han pedido en mi nombre. Nosotros hoy en día, para nosotros es tradición. Nosotros, ¿cómo oramos? Oramos y terminamos la oración y decimos en el nombre de Jesús, amén. Es casi como una regla. A nadie lo obligan, a nadie, pero por lo general todos oramos así. Porque Jesús lo dice, va a llegar un momento en que ustedes van a orar en mi nombre. Y a sus discípulos les dice, hasta aquí ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál gozo? El gozo que nosotros hallamos, encontramos en la comunión, en la intimidad con el Padre. Y eso, si lo puede ahí ojear en su Biblia, o marcar allí, eso está ahí en el capítulo 15, entre el versículo 9 y 12, ahí habla de nuestro gozo, cómo nosotros podemos vivir y llevar el gozo completo que solo Dios nos es capaz de ofrecer, que no encontramos en el mundo. Avanzando, capítulo 25 y 28 dice, estas cosas, esta alegoría que habla de la mujer, del embarazo, del tiempo, de un poco de tiempo, y no me veréis, y otro tiempo más, y me veréis, está haciendo mención Jesús aquí en estos versículos del 25 al 28. Mire lo que dice. Estas cosas os he hablado en alegorías. Alegorías es como comparaciones, ejemplos de una cosa con un ejemplo cotidiano que quizás es más conocido. Eh, Eso se refiere cuando él dice alegorías. Estas cosas es hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Dice, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías. Hasta ese entonces Jesús le hablaba por alegorías, pero viene una hora, viene un tiempo en que Jesús les va a hablar claramente. Continúa diciendo así, en aquel día, cuando eso suceda, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo no rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, ese era el tiempo en que estaba Jesús con ellos y la hablaba por alegorías. Bueno, y aquí está el texto, Isaías 6, del 9 al 10, allí se profetizó que el Mesías iba a venir, iba a hablar en parábolas, iban a oír y no le iban a entender el judío. Sus discípulos claramente sí, porque él se las enseñaba, le está hablando, le está explicando sus palabras. Eh, pero, y aquí es lo bonito, lo interesante es que va a haber un tiempo donde hablará claramente, y ese tiempo será cuando se pida en su nombre. Y el momento es hoy. Nosotros pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Y nosotros podemos hoy gozar de la palabra de Dios y la tenemos para leer, estudiar claramente. Todos ellos nunca tuvieron la bendición de gozar de esta posibilidad de tener
la escritura completa con los evangelios y poder entenderla con la guía del Espíritu Santo. Porque de otro modo sería locura. Para mucha gente que no tiene el Espíritu Santo, esto es locura. Pero para nosotros es vida. Entonces, eh, va a llegar este tiempo y todo eso se va cumpliendo, se va cumpliendo, se va cumpliendo. Y eso nos debe dar seguridad en Cristo, en que todo lo que Él dice es verdad. Y yo por eso deposito mi confianza y mi fe en Él. Y eso me hace vivir confiado, acostarme en paz, vivir tranquilo, porque su palabra se cumple, porque su palabra es verdad. Y en esto la oración es clave para tener esta comunión con Dios. Cuando nosotros, muchas veces los matrimonios se echan a perder, ¿por qué? Por falta de comunicación, por malos entendidos. Si uno ve películas, novelas, todos los problemas y parten por una mal entendido, mala comunicación, se tergiversan las palabras, las cosas, y vienen los problemas. Por eso, en la relación entre el padre y su hijo, es clave la oración para tener esta comunión, para conocer su voluntad, para pedir en su voluntad, para cumplir que nosotros seamos capaces de amarnos los unos a los otros. No solo a los que nos hacen bien, no solo a los que les gustan las mismas cosas que yo, sino que seamos capaces de amar como Jesús nos amó, que Él nos amó primero cuando nosotros éramos enemigos de Él. Jesús nos llama a amarnos. Esa debe ser una de las peticiones constantes en nuestra vida, que seamos capaces de amar como Él nos amó. Podemos también pedir en oración directamente al Padre. Jesús nos enseñó a orar así, y oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos pedir en oración directamente al Padre. Ahora, ¿por qué? Porque Él nos ama, porque nosotros también amamos al Hijo y creemos que Jesús, el Hijo, es enviado por el Padre. Y también nos ama a nosotros, que ahora somos sus hijos y creemos en su palabra. Jesús sigue intercediendo por nosotros, pero ahora nosotros también podemos ir en oración directamente al Padre. No siempre, para nosotros, yo creo que para nosotros eso es como obvio, como natural, pero para ellos no era así. Estaba el sacerdote, por quien ellos podían llegar al Padre, y ahora eso ya no iba a ser más. Iba a llegar el tiempo en que íbamos a poder acudir al Padre directamente. Eso era una tremenda, era impensado en la época. Y por eso muchos lo rechazaron, muchos atacaban y perseguían a los cristianos, porque era blasfemia. Era imposible, pero Jesús lo hace posible. Entonces, continuando avanzando ya al último versículo del 29 al 33. Dice así, además, y ahora los discípulos hablan, intervienen y le dicen, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito Señor, bendito Señor. Estas cosas es hablado, lo anteriormente dicho, y el capítulo 15 y todo lo otro, para que en el Señor tengamos paz. ¿Se acuerda que al principio partimos hablando de la paz? Que en Él encontramos paz cuando nosotros alcanzamos la comunión, como la vid, como Jesús en esta
comunión, conocemos su voluntad, pedimos en su voluntad, recibimos lo que pedimos, eh, somos, y cuál es su voluntad, es que seamos capaces de amarnos los unos a los otros, y alcanzaremos la paz. Porque Jesús nos advierte de estas cosas, que íbamos a tener persecución, que lo iban a expulsar de las sinagogas, que muchos iban a querer matarlo y iban a pensar que esa era la voluntad de Dios. Dios advierte en su palabra y dice todas estas cosas, que va a estar con nosotros hasta el final, que se iba a ir, pero va a volver. Y todas estas enseñanzas, que el Espíritu Santo nos iba a capacitar, nos convence de pecado, nos conviene. Todo esto lo dice para que en el mundo donde estamos nosotros encontremos paz, podamos vivir en paz. Todo esto. Porque Jesús nos dice que en este mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque Jesús ya venció al mundo. Cuando Jesús ora por sus discípulos, le ruega al Padre, le dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es porque nuestra labor aquí en el mundo es ser luz y es ser sal. No podemos irnos, porque si no la luz no haría su función, ni la sal cumpliría también su función. Aquí es donde debemos de estar. Pero en oración, en comunión con el Padre. Como el pámpano y la vid, seamos capaces de tener esta unidad, porque así conoceremos al Padre, porque así conoceremos su voluntad, porque así pediremos en su voluntad y así llegaremos a ser capaces de amar al otro como Jesús me ama a mí. Que nos queda mucho por qué avanzar. Entonces, a los discípulos les costó aprender estas enseñanzas desde el principio, pero ahora ellos dicen, ahora entendemos y que sabes todas estas cosas. Ellos fueron en este caminar progresando y podemos ver la evolución de todos sus discípulos, de Pedro, cómo era al principio, cómo terminó llegando a ser Pedro. Estas enseñanzas les costó comprenderlas. Y por eso el trato de Jesús con ellos y sus enseñanzas. Pero fueron creciendo poco a poco y hermanos. Y las tribulaciones son parte de la enseñanza, del método de enseñanza de nuestro Señor. Dios utiliza las tribulaciones para nuestro crecimiento. La fe genuina, los discípulos tenían una fe genuina en el Padre, pero esa fe debía ser probada, como por fuego, para ser fortalecida. Miren lo que dice Pedro, que en un par de horas más aquí le iba a negar 3 veces a Jesús. Miren lo que dice Pedro después en su carta, en la carta que escribió Pedro, en su primera carta. Dice, en 1 Pedro 1, del versículo 6 al 7, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dejándolo claro desde el principio, que está hablando de las tribulaciones, pero menciona su gran misericordia, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por su resurrección, por la resurrección de Jesucristo, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros. Que sois somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Claramente, si el Señor nos habla, nos dice que tiene la salvación y está preparada para cuando se manifieste el tiempo final, se va a manifestar y me alegro y me gozo. Pero, aunque ahora, aquí, en el mundo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí está el propósito, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, Pedro ya había sido probado muchas veces. Por eso él es como un autoridad.
Pues, en versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, porque el oro es perecedero también, se prueba con fuego, ahora nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando usted ve a un hermano y usted reconoce en él una fe grande, ese hermano ha sido probado varias veces, para alcanzar una fe fuerte y firme. Mire lo que dice también Hebreo 10:39. Dice, y está dentro del contexto de que eh, allí el autor de Hebreo está hablando, haciendo una advertencia sobre el pecar deliberadamente. Dice, el versículo 39 del capítulo 10 de Hebreo, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El Hijo de Dios no retrocede para condenación, porque recordemos que nosotros somos preservados por Jesucristo, que es el buen pastor, que da su vida por las ovejas, que las tiene en el hueco de su mano, que no pierde ninguna. Nosotros estamos seguros en Él. No somos de los que retroceden, porque es Jesús quien nos preserva. Y primera de Juan 2:19, haciendo mención de aquellos que sí salen, que quizás sí retroceden, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, porque Jesús es el buen pastor y no pierde a nadie. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Jesús es el buen pastor quien preserva a sus ovejas. Y eso lo estudiábamos hace mucho tiempo atrás, en el capítulo, o quizás no tanto, pero en Juan capítulo 10, del 27 al 29, Jesús se habla de sí mismo como el buen pastor. A los discípulos les costó entender todas estas enseñanzas, pero perseveraron. Y es a lo que nosotros también hoy en día estamos llamados a seguir, a perseverar, a perseverar. Mantenernos en la fe, estudiando su palabra, perseverando en la oración, en la comunión con los santos, en la alabanza, en la oración, en la evangelización, creciendo poco a poco. Y en las tribulaciones, que son, Dios utiliza las tribulaciones para probar también nuestra fe, podamos mantenernos firmes y confiar, porque Él es el que comenzó la buena obra en nosotros y en la perfección. Así que estamos en las mejores manos. En sus manos estamos seguros. Y esta fe genuina es dada por Dios, por medio de su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, nos lleva, nos empuja, nos levanta, nos mueve a que llevemos una vida, seamos capaces de vivir una vida en paz. En medio de todas estas tribulaciones, de la persecución y cualquier otra, podamos ser capaces de vivir también en paz. Y en la tribulación alcancemos la victoria. En el mundo tendréis aflicción, claro, pero confiemos porque Jesús ya ha vencido al mundo. En el mundo hallaremos aflicción. Como cristianos, hermanos, si vivimos sabiamente, podemos evitar varias aflicciones del mundo. Eh, Familias destrozadas, podemos evitar varias aflicciones, producto de la obediencia a la palabra de Dios. Pero, pero hay otras aflicciones naturales que son parte de la vida y que Dios utiliza, son utilizadas por Dios para fortalecer nuestra fe. Y en esa aflicción nosotros no estamos solos porque Dios va con nosotros. En la aflicción nosotros tendremos paz, porque Dios
dice su palabra que da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Se lo dice Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Dios nos capacita por medio de su Santo Espíritu con paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y yo creo que todos algunos tenemos algún testimonio de cómo esta paz opera en esas situaciones difíciles, que nos permite mantener la calma y no perder el gozo. Y en medio de esta tribulación, siendo capaces de vivir en paz, nosotros alcanzamos la victoria. Porque en nuestras vidas tendremos aflicción, sí. ¿Tendremos paz? Sí. ¿Y hay victoria? Sí, porque su palabra lo dice. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es lo que dice? Confiad, por el versículo 33 dice, confiad porque yo he vencido al mundo. Y en Primera Juan, el mismo autor de Juan 16, pero en su carta, en su primera carta, escribe así, porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Qué es el propósito de Juan? Que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos salvación en su nombre. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, que es dada por nuestro Señor. Así que, hermanos, llegamos al final del capítulo 16 y podemos estar confiados, porque si nosotros nos mantenemos unidos a Cristo, como la vid y el pámpano, buscamos su voluntad, hallaremos paz en medio de la tribulación. En estos tiempos difíciles, cuando Jesús ya iba a dejar a sus discípulos, y si nosotros lo llevamos a nuestra vida personal, en nuestros temores, en nuestras inseguridades, con nuestros desafíos, si nosotros somos capaces de tener esta comunión íntima con el Señor, le podremos conocer. Y si le conocemos, conoceremos su voluntad. Y si conocemos su voluntad, no vamos a pedir otra cosa que no sea su voluntad. Y si lo hacemos así, lo recibiremos. Y seremos capaces de amar como el Señor nos ama. Y eso encausa nuestra vida, según los pasos donde nos lleve nuestro Señor. Y hallaremos paz. Donde quiera que estemos, en la condición que estemos, tendremos ese gozo que permanece, el fruto de su Santo Espíritu, y tendremos victoria. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que venciendo al mundo nuestra fe, y las tribulaciones y las pruebas son para aumentar nuestra fe. Y una cosa lleva a la otra. Y llegaremos a la presencia de nuestro Señor con gozo. Y cuando llegue ese día en que el Señor separará a las ovejas de los cabritos, bendito sea nuestro Señor, que nosotros seamos llamados con las ovejas. Y nos diga, escuchemos esas palabras, buen siervo fiel, que en lo poco aquí, en esto temporal, seamos fieles para que el Señor nos ponga eh, eh, en lo mayor, en lo eterno. Así que, hermanos, motivémonos, animémonos a sostenernos los unos a los otros, a buscar al Señor en oración, a buscar en comunión, leyendo su palabra, en la comunión entre los hermanos, leyendo la Biblia, medite en ella, haga preguntas. Hermano, aprovechemos bien el tiempo. Los tiempos son difíciles, ahora es el tiempo, y muchas veces pasamos más tiempo hoy en día en este aparatito que en este otro. Y quizá más de algunos de nosotros pecamos en eso. Entonces, animémonos, hermanos, no nos relajemos, no bajemos los brazos y sigamos, como dice un himno, firmes y adelante. Fue por mí que tu amor de
crees en Dios.